Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a estar realizando esta propuesta de forrar un calzado económico, ¿sí? Un calzado de plástico, un calzado que ya esté gastadito y que queramos reutilizar, queramos reciclar. Queda muy bonito, es muy linda esta propuesta. Y también, ¿por qué no personalizar para algún regalito, ¿sí? Que queramos hacer? En este caso vamos a usar una Crocs nueva y vamos a forrarla aplicando perlas y dando un detallito ahí en su capellada, en su bordecito, que queda súper bonito, muy canchero, delicado, muy hermoso. Recuerden dejarme su like, su lindo comentario, apretar la campanita para no perderse ninguno de mis videos, compartir con alguien que les guste tejer, que les guste el tejido, para que me ayuden así a crecer. Muchas gracias, comencemos. Muy bien, una vez que tenemos el calzado que vamos a decorar, que vamos a personalizar, que vamos a reciclar, agarramos el centímetro y vamos a realizar marcas por el contorno, en mi caso por capellada, ¿sí? Con espacios de 1 centímetro. En este caso, mi zapatito, mi Crocs, tiene la tirita, se la voy a dejar, ¿sí? Porque atrás no voy a decorarle, voy a decorarle, como tiene la tira, todo lo que es capellada. Como es un calzado nuevo, no hace falta forrar acá. Y tiene estos espacios ahí. Entonces voy a marcar en todo el contorno, ¿sí? De capellada sin tocar caja, que sería esta altura, ¿sí? Hacemos las marquitas con espacios de 1 centímetro por todo capellada. Una vez que tenemos esas marquitas realizadas, vamos a agarrar un punzor, ¿sí? Un objeto punzante para que pueda perforar. Y vamos metiéndolo por cada una de las marquitas que hicimos, ¿sí? Vamos pasando nuestro punzor por todo el contorno. Puede ser con una aguja también. Con lo que tengan a mano, ¿sí? Y realizar las perforaciones. Esta la conseguí en una ferretería. Muy bien, una vez que tenemos todas las perforaciones realizadas en todo el contorno, vamos a agarrar la aguja. En mi caso uso una 2 milímetros, ¿sí? Con un hilito de 2 milímetros de espesor. Este hilo, como viene de 1 milímetro, yo lo pongo doble, ¿sí? Uso 2 hebritas. Me vengo del lado de adentro de mi zapatito, ¿sí? Del lado de la curvita. Meto el gancho en la primera perforación que haya realizado, ¿sí? Meto el gancho. Busco el hilo. Y lo traigo. Muy bien. Dejo una tirita larga para después esconder, ¿sí? Y que sea fácil buscarla. Voy a agarrar el hilo con el que estoy trabajando, el hilo largo, ¿sí? Y lo voy a tener ahí entre mis dedos. Me vengo con el gancho a la siguiente perforación. Meto, busco el hilo, que se me vea bien. Este lo separo. Busco el hilo, lo traigo y lo paso por esas cadenitas que se formaron, ¿sí?
Estiro un poquito para llegar a la otra perforación, me meto a la otra perforación, busco el hilo, ¿sí? Lo traigo y lo paso por esas cadenitas. Estiro el hilito un poquito para llegar a la otra perforación, me meto, busco el hilo, lo traigo y lo paso. Me meto, busco, traigo y lo paso por esas cadenitas, por esa cadenita. Voy a repetir secuencia hasta llegar al otro extremo. Muy bien, acá estoy llegando a la última perforación. Me meto, busco, traigo y lo paso por esas cadenitas que se forman, ¿sí? Voy a estirar el hilo y voy a cortarlo. Dejo una tirita larga y cortamos ahí. Vamos a sacar el hilito con el que estábamos trabajando, ¿sí? El hilo del ovillo, y vamos a dejar esa tirita, ajustamos bien ahí y la vamos a pasar para adentro, ¿sí? La ponemos ahí para adentro para trabarla, la pasamos para adentro, nos venimos no a la última perforación, no a la anteúltima, sino a la siguiente, ¿sí? Ahí, y lo traemos. Por eso les decía que dejemos una tira larga para poder traerla, pasarla para adentro, traerla hacia afuera y que luego la vayamos escondiendo en esta siguiente instancia y nos quede bien agarrada ahí, ¿sí? Con esta tirita del inicio vamos a hacer lo mismo. La traemos para adelante de nuestro tejido, ¿sí? Para luego esconder en la próxima instancia y que por dentro nos quede todo prolijito, ¿sí? Una vez que tenemos ya nuestro pespunte realizado, ya nos podemos tomar tranquilamente de nuestro zapatito para empezar a forrarlo, ¿sí? Perfecto. Vamos a venirnos del lado de adentro de nuestro tejido. Siempre venimos del lado de adentro para iniciar, para que no se noten tanto los inicios, ¿sí? Y que quede prolijito. Así que nos venimos del lado de adentro, agarramos el color, o si queremos hacer un cambio de color, ahí usen su creatividad, que es tan hermoso poder crear, poder ir de acuerdo a los gustos de la persona que va a recibir el calzado. Bueno, nos venimos a las primeras lazaditas, metemos el gancho, ¿sí? ¿Vieron que quedan dos lazaditas del lado de afuera? Nos vamos a meter a las de arriba, ¿sí? Dejando la de abajo libre. Que en este caso, que ya tengo
terminado este zapatito, se nota esa lazadita que dejamos, ¿sí? Y nos tomamos de las de adelante, entonces queda como más cerradito el punto, ¿sí? Nos venimos ahí a las de arriba, las primeras, buscamos el hilo. Y lo pasamos, ¿sí? Hacemos una cadenita y ajustamos bien ahí. Ajustamos, perfecto. En ese mismo lugar voy a hacer un punto bajo. Y en el mismo lugar un segundo punto bajo, ¿sí? En la misma lazadita. Dos. Estilito del inicio, acá voy a aprovechar y lo voy a ir escondiendo. Me meto a las siguientes lazaditas, ¿sí? A las de arriba, busco el hilo, lo traigo y hago un punto bajo. En el mismo lugar, un segundo punto bajo voy a hacer. Perfecto. Continúo en las siguientes. Busco, traigo y hago un punto bajo. Y en el mismo lugar voy a hacer un segundo punto bajo. Perfecto. Ahí vemos cómo las cadenitas van quedando parejas, ¿sí? Van quedando parejitas. Si vemos que en algún caso se estira mucho la cadenita, ¿sí? Vamos a hacer en el mismo lugar 3. Vamos a ver si en este caso vamos a necesitar en qué momento. Por ahora voy haciendo 2 puntos bajos en cada una de las lazaditas de arriba de mi pespunte. Muy bien, voy a ir escondiendo también el hilito este que pasamos del inicio de pespunte. Acá tengo del inicio de ahora de caja. Así nos van quedando los hilitos guardados prolijos. Paso a las siguientes lazaditas, busco el hilo, lo traigo y hago un punto bajo. En el mismo lugar, un segundo punto bajo. Ahí mismo vemos que para llegar a las siguientes lazaditas me queda bastante espacio. Entonces ahí, en este caso, voy a hacer un punto bajo más, ¿sí? Entonces ahí mismo hago un punto bajo. Perfecto, ahí me quedo más cerca de las otras lazaditas, paso directamente a las otras lazaditas y hago un punto bajo. En el mismo lugar, un segundo punto bajo. Paso a las siguientes lazaditas. Hago un punto bajo y en el mismo lugar un segundo punto bajo. Me está complicando con los hilitos estos para mostrarles, así que los voy a cortar ya a esos hilitos que fui escondiendo para que se aprecie mejor el trabajo. Ahí estamos. Muy bien. Ahí voy a hacer un tercer punto bajo porque me queda bastante distancia para llegar al otro, a las otras lazaditas. Entonces ahí voy a hacer un tercer punto bajo. ¿Sí? Ahí llego bien a las siguientes lazaditas. Voy a hacer 1 en el mismo lugar, 2, siguientes lazaditas, un punto bajo y en el mismo lugar un segundo punto bajo. Como tengo mucha distancia para llegar al otro, a las otras lazaditas, voy a hacer 3 puntos bajos en este lugar y en el siguiente punto bajo
Y así voy a ir por todo el contorno, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta es que las cadenitas vayan quedando parejitas, ¿sí? Vayan quedando del mismo tamaño aproximadamente las cadenitas, ¿sí? Por lo general son 2 cadenitas en cada punto, pero de ser necesario que nos haya quedado muy estirada la cadenita de abajo, estas lazaditas, vamos a hacer 3 en el mismo lugar, ¿sí? Vamos a continuar hasta el otro extremo. Les explico así porque no hay una regla básica. Dependiendo la aguja y el hilo que estén usando, ustedes van a ver si hacen 1, 2 o 3 puntos en cada lugar. Por lo general, donde son las curvitas, donde me tengo que abrir, necesito un punto más para que no quede tan estirada esa cadenita, ¿sí? Perfecto. Continuamos. Acá estoy llegando a las últimas lazaditas, ¿sí? Y finalizo también con 2 puntitos bajos. Muy bien, perfecto. Acá voy a cortar el hilo. Cortamos. Y pasamos por esa cadenita que se forma. Ahí. Y ajustamos bien. Este hilito nos queda luego esconderlo con el tejido, ¿sí? Voy a traer más adentro. Muy bien, una vez que ya tenemos los puntos bajos de todo el contorno, vamos a empezar con lo que es capellada, ¿sí? Ya hicimos contorno, hicimos pespunte, primeros puntos y ahora nos vamos a tomar para cubrir esa capellada, ¿sí? Para cubrirla toda con el diseño que más nos guste. Acá podemos hacer todos puntos bajos y luego bordarle el nombre de la persona que se lo vamos a regalar. Podemos hacer un dibujo, ¿sí? En este caso yo les tengo para ofrecer la propuesta de perlas, ¿sí? Vamos a aplicar perlitas ahí en la puntera de mi capellada para darle un toque muy delicado a nuestro zapatito. Las que vayan a aplicar perlas, esta es la instancia donde tenemos que llenar nuestro hilo con las perlitas, ¿sí? Para eso vamos a enhebrar una aguja lanera, ¿sí? Que puede ser punta redonda o punta común. Vamos a pasar el hilo y ya tenemos listo para empezar a poner nuestras perlitas, ¿sí? Cuando vayamos a comprar las perlitas, no importa el tamaño que consigamos, el que más nos guste, pero lo importante es que pase por nuestra aguja, ¿sí? Porque hay algunas que tienen el orificio muy chiquitito y nuestra aguja lanera no pasa por ahí. Me ha pasado, por eso les digo. Así que vamos a ir poniendo las perlitas por nuestra aguja y las vamos dejando ahí en el hilo para cuando sea necesario usarlas. Ponemos todas las que necesitemos. Muy bien, una vez que tenemos las perlitas aplicadas en nuestro hilo, ¿sí? En mi caso había 60 y puse las 60 por las dudas para no quedarme corta y ver qué diseño hacía. Sacamos la agujita y las dejamos ahí. Le vamos empujando y cuando las necesitemos las vamos a ir trayendo para delante de nuestro tejido, para nuestro hilo, ¿sí? Ahora voy a trabajar en capellada para centrar los primeros 11 puntos, ¿sí? Para eso siempre me ayudo con un hilito para ver que me quede derechito los puntos. Así que voy a agarrar
Más o menos voy a ver dónde está el medio. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos para un lado. Paso el hilo. Y contamos ahora sí 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y me fijo si está derechito. Miramos de un lado y del otro. Bueno, ahí vemos que quedan centraditos esos puntos. Entonces metemos el gancho ahí donde hicimos la marquita, donde vimos que quedaba derechito, y ya sacamos el hilo. Perfecto. Ahí donde tenemos el gancho voy a empezar. Busco el hilo, lo paso. Y voy a hacer ahí una cadenita. Voy a estirar bien estilito el inicio para que no me quede floja la cadenita. Y en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo, porque esa cadenita no cuenta como punto, es un agarre, ¿sí? Así que ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Ahí estamos. Ahora sí voy a continuar con los 11 puntos bajos del inicio que habíamos visto que nos quedaba derechito ahí. Entonces siguiente, segundo punto bajo, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente, 5. Mientras tanto estoy escondiendo este hilito del inicio. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos, ¿sí? Vamos a dar vuelta nuestro zapatito. Estos hilitos que fuimos escondiendo lo vamos a cortar. Y ahora vamos a continuar así. No donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto. Con un punto bajo. Siguiente. 2. Y así hasta llegar al otro extremo. 3. 4. 'Y ahí tenemos el último punto bajo que vamos a tomar, el número 10, porque iniciamos con 11, hicimos una disminución al iniciar esta vuelta, nos quedan 10 puntos. Me voy a pegar a la base metiéndome de afuera para adentro, haciendo un punto deslizado, y en el siguiente mi segundo punto deslizado, ¿sí? Uno que me pego y uno que avanzo para cubrir toda capellada. En esta instancia vamos a poner nuestro hilo ahí, ¿sí? Lo vamos a apoyar para saber dónde me tengo que pegar ahora cuando haga esta vuelta y que me quede derecho, ¿sí? Entonces vemos que en mi caso tengo que dejar, acá tengo que dejar 2 y me pego en el siguiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, empezamos no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto. Muy bien. Y hago punto bajo. Un punto bajo. Siguiente, mi segundo punto bajo. Y así voy a ir cubriendo, tomándome de todos los puntos.
11 puntos bajos. Y vimos en la vuelta anterior que tengo que dejar 2 libres, en mi caso, y que en el tercero me tengo que pegar para que quede derechito. Pero ¿cómo hago para que no me quede tan abierto acá? Me meto igual a la que tengo al lado donde me pegué, ¿sí? Me meto igual, lo tomo, pero no lo cierro. Me meto al siguiente, tomo el hilo, pero no lo cierro. Y me meto al tercero, que realmente ahí me quedaba derecho. Me tomo, saco el hilo y ahí sí lo paso por todas esas lazaditas que fui sacando, ¿sí? Entonces esa cuenta como un deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado para avanzar, ¿sí? Perfecto, vamos a girar. Y no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto. Voy a hacer el primer punto bajo de esta vuelta. 1. Siguiente. 2. Esa primera parte es clave, más cuando los zapatitos son así en punta, como en este caso, y redondeados, para que quede derecho el tejido. Más si tiene perlas, que se va a notar más si está torcido nuestro trabajo. Así que esa parte es clave. Y de ahí, siempre de ahora en más, vamos a ir controlando en las vueltas del derecho. Esta es del revés, por ejemplo, de adentro de mi tejido. En las vueltas del derecho vamos a ir controlando que nos vaya quedando derechito nuestro tejido. Vamos a tomar el último puntito disponible de esta vuelta, el número 12. Y me voy a pegar también a la base con 2 puntos. Vemos este está tomado, entonces en el siguiente me meto, busco el hilo y lo paso. Y en el siguiente busco el hilo y lo saco. Muy bien. Perfecto. Ahora, siempre les decía que del lado del derecho vamos a controlar si nos van quedando derechito el tejido. Y ahí apoyamos y vemos que sí, que en el siguiente punto me tengo que pegar ahí y que va a ir quedando derecho. ¿Sí? Muy bien. Una vez que estamos preparados para empezar a aplicar las perlas, ¿qué vamos a tener en cuenta? Este es el piecito derecho, ¿sí? O sea que mi lado de afuera del calzado es este. Entonces, yo voy a hacer que cada último punto tenga una perla. Entonces, para que sea más fácil, voy a decir, este tiene perla, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Perfecto, entonces sabemos que acá va a ir nuestra primer perlita. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4 puntos bajos solitos y a partir del número 5 vamos a empezar a aplicar perlas. Esto les digo para que sea más fácil el tema de ubicar las perlas y que nos queden prolijitas, ¿sí? En el caso que estén haciendo el otro pedacito, porque también tienen que hacer el pie izquierdo, y este va a ser el lado de afuera, siempre van a empezar en el primer punto que vayan a hacer con una perlita. Si de este lado terminamos con una perlita, del otro pie vamos a empezar siempre con una perlita. Esa va a ser la clave para que les vaya quedando prolijito y las dos zapatitos iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar el trabajo con 5 perlitas. Sabemos que acá va a ir la primera, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Acá va a ir la perlita número 1. Vamos a empezar, no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto, haciendo un punto bajo, 1, siguiente, uy, se me enredaba ahí un poquito, 2, siguiente, 3, siguiente, 4 puntos bajos. En el siguiente me toca poner la primer perlita. Entonces traigo la perlita.
para adelante, metemos el gancho en la número 5 y cerramos. Muy bien, en el siguiente punto meto, busco, traigo y hago el punto bajo solito. Siguiente, me toca perla. Traigo la perlita, la pongo ahí adelante, me meto, busco, traigo y cierro con la perlita ahí aplicada. Siguiente punto, perdón. Punto bajo solito. Siguiente me toca perla. Traigo, meto y cierro. Siguiente punto bajo solito. Siguiente, traigo la perla. Siguiente punto bajo solo. Y siguiente, el último punto de esta vuelta, aplico perla porque estoy del lado de afuera. Muy bien. Cerramos ahí y tenemos las 5 primeras perlitas. Recuerden que en el otro pie también vamos a empezar con 5, pero voy a iniciar en el primer punto con mi perla y voy a terminar con 4 puntitos solos de este lado, que va a ser el de adentro del pie izquierdo, ¿sí? De la misma manera, nada más que en espejo, digamos, ¿sí? Muy bien. Acá, de este lado, nos vamos a pegar a la base con 2 puntos deslizados, ¿sí? 1, siguiente, 2, giramos y todas las vueltas del lado de adentro de mi zapatito van a ser de puntos bajos solos, ¿sí? Iniciando siempre no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto. Muy bien. Vamos tomando cada uno de los puntos y nos vemos al finalizar la vuelta. Muy bien, 14 puntos bajos me voy a pegar de este otro lateral, ¿sí? Con 2 puntos deslizados. Este está tomado, entonces en el siguiente me meto y hago un punto deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado. Giramos y en cada vuelta del derecho voy a controlar, ¿sí? Que me vaya quedando derechito mi tejido, que me vaya quedando derechito el hilo. Acá vemos que si lo apoyo en el que tengo que pegarme, me queda un poquito inclinado. Entonces, en esta instancia voy a tener que saltarme uno y pegarme en el siguiente, ¿sí? Para que me vaya quedando derechito. Ahora, en esta instancia, todas las vueltas del derecho van a ser de perlas. Mientras tenga perlitas, las vueltas del derecho van a ir con perlas. Muy bien. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, inicio con el primer punto bajo de esta vuelta. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4. Y acá, en la número 5, voy a aplicar mi perlita. La traigo para adelante y me meto. Cierro. Siguiente, punto bajo solito. Siguiente, me toca perlita. Traigo la perlita. La empujo ahí para adelante. Me meto. Busco y cierro. Siguiente, punto bajo solito. Siguiente, me toca aplicar mi perlita. Lo traigo para adelante, me meto, busco y cierro. Siguiente, punto bajo solito. Sigue perla. Traigo, busco para adelante, meto
y cierro. Siguiente punto bajo solito. Siguiente aplico perla y cierro. Siguiente punto bajo solo. Y en el último punto disponible aplico perla. Muy bien. Perfecto. Acá corroboramos antes de iniciar la vuelta que en mi caso tenía que dejar un puntito libre y pegarme en el siguiente. Para eso me voy a tomar del punto que sigue, busco el hilo pero no lo cierro. En el siguiente me meto, busco y ahí sí paso por esos dos juntos para que me quede derechito. Entonces, uno y en el siguiente mi segundo punto deslizado. Vuelta de adentro, todo puntos bajos. Voy a empezar no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto. Muy bien, continuamos. 16 puntos bajos. Me pego a este lateral con 2 puntos deslizados. 1. Siguiente punto. 2. Giramos. Vamos a recordar de controlar que donde nos tengamos que pegar nos quede derecho. Y ahí vemos que sí, me tengo que pegar ahí y queda derechito. Y voy a iniciar no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto con un punto bajo. Vamos a hacer 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente punto, punto bajo número 4 y voy a empezar a aplicar las perlas. Traemos la perlita para adelante, me meto, busco y cierro. Siguiente me toca punto bajo solito, muy bien, y el siguiente perla. Muy bien, y así voy a continuar con esta secuencia hasta terminar la vuelta. Vamos a ir observando cómo en cada vuelta del derecho que me toca perlitas me va a quedar una perlita más, ¿sí? Empezamos con 5, la siguiente fue 6 y en estas nos van a quedar 7 perlitas. Continuamos. Último puntito aplicamos la última perlita de esta vuelta, ¿sí? Controlamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perlitas. Nos vamos a pegar al lateral con 2 puntos deslizados, ¿sí? 1, siguiente, 2 y la vuelta de adentro voy a hacerla de puntos bajos, ¿sí? Voy a empezar no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto. 1, 2, 3, 18 puntos bajos. Me voy a pegar a este lateral
con 2 puntos deslizados. 1, siguiente, 2. Cada vez que esté del lado del derecho voy a controlar que me quede derechito el tejido a donde me tenga que pegar, ¿sí? Y vamos a repetir secuencia de derecho dejando 4 cadenitas libres, 4 puntos bajos, perdón, solitos, y después empiezo a intercalar con perla, ¿sí? Sabemos que vamos a terminar siempre en el último puntito con una perlita. Vamos a repetir esta secuencia tomándonos del lateral con 2 puntos, vuelta al revés con puntos bajos solos, hasta que se hayan acabado las perlitas, hasta más o menos el centro o hasta un tercio de nuestra capellada, hasta donde más nos guste, ¿sí? Yo voy a seguir avanzando y les voy a decir cuántas vueltas hice en perlas y cuántas perlas necesité en total, ¿sí? Sabemos que en esta vuelta vamos a empezar al lado donde tengo mi gancho con punto bajo, ¿sí? Ese puntito que queda apretado porque es el primer punto deslizado que hice al pegarme en la vuelta anterior. Entonces queda apretadito, pero lo tengo que tomar igual. 1, siguiente 2, siguiente 3 y 4 puntos bajos solos. Ahora empiezo a aplicar perlitas. Traigo la perlita y me meto al puntito bajo que sigue ahí con un punto bajo, ¿sí? Agarrando esa perla. Siguiente punto bajo solo y siguiente perlita. Vamos a continuar con esta secuencia y nos vemos al avanzar un poquito más con el tejido. Traemos perlita, siguiente punto bajo solo, siguiente toca perlita y voy a continuar con esta secuencia un poquito más y nos vemos en un ratito. Muy bien, acá fuimos adelantando nuestro trabajo, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras de perlas, ¿sí? En mi caso hice hasta ahí nomás, porque como tengo poquitas perlas para que me alcance la misma cantidad para el otro trabajo, para el otro priecito, ¿sí? Y luego continúo haciendo lo mismo que veníamos realizando, el mismo procedimiento, pero sin aplicar las perlitas, ¿sí? Para cubrir toda capellada. De la siguiente manera. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ¿sí? Al lado de mi gancho, me pegaba ahí con punto bajo. Y fui realizando un punto bajo en cada uno de los puntos. Me tomaba de 2 puntitos del otro extremo, como lo veníamos haciendo, en lateral, y giraba y volvía con puntos bajos del lado de adentro, ¿sí? Ese es todo el procedimiento.
Vamos a continuar de la misma manera hasta el otro extremo y vamos a ver si necesitamos hacer una vuelta más para que cubra ahí capellada, o ya podemos realizar nuestro borde, ¿sí? Continuamos. Llegamos a este lateral y nos vamos a pegar como lo veníamos haciendo, con punto deslizado, ¿sí? Un puntito deslizado y en el siguiente voy a avanzar uno. O sea que nos pegamos con 2 puntitos deslizados. Vemos que me falta un poquito más, así que voy a hacer una vueltita más de puntos bajos para cubrir bien mi capellada. Entonces me pego, ¿sí?, en el siguiente punto y así voy a ir cubriendo todo mi zapatito. Cuando lleguemos al otro extremo, vamos a dar la última vueltita de borde, que va a quedar muy bonito ese detalle ahí en nuestro zapatito. Continuamos. Perfecto, llegamos al otro extremo. Vamos a pegarnos al último puntito que tengo ahí en la base, ¿sí? Nos metemos, buscamos y hacemos deslizado. Muy bien. Ahora vamos a darle un lindo bordecito a nuestra capellada. De la siguiente manera, vamos a levantar 3 puntos, cadenitas, 1, 2, 3. Hago lazada y en el mismo lugar de base, ahí voy a hacer una vareta, lazada y en el mismo lugar una segunda vareta. Ahí. Muy bien. Dejo 2 cadenitas libres, 1, 2, y en la siguiente me pego con un punto bajo. Voy a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3, ahí en ese mismo lugar. Hago lazada, me meto en el mismo donde hice el punto bajo, ¿sí? Me meto y hago una vareta, lazada en el mismo lugar, una segunda vareta. Dejo 2 cadenitas libres, en el siguiente me pego con un punto bajo. Ahí mismo voy a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3. Lazada, me meto en ese mismo lugar, hago una vareta, lazada en el mismo lugar, una segunda vareta. ¿Sí? Dejo 1, 2 cadenitas libres y en la tercera me pego con un punto bajo. Levanto 3 cadenitas, 1, 2, 3, hago lazada y me meto en el mismo lugar que hice el punto bajo, ¿sí? Haciendo una vareta. Lazada en el mismo lugar, una segunda vareta. Y miren cómo van quedando esos grupitos que forman como unos pétalos muy bonitos. Seguimos con la misma secuencia. 2 libres, en el siguiente me pego. Levanto 3. Lazada, me meto en el mismo lugar. Hago una vareta. Lazada y en el mismo lugar mi segunda vareta. Muy bien, llegamos al otro extremo y me voy a pegar al último puntito con un punto bajo, ¿sí? Muy bien. En esta instancia vamos a cortar el hilo y lo vamos a pasar por esa cadenita que se forma
y vamos a ajustar muy bien ahí. Luego nos queda este hilito ir escondiéndolo, ¿sí? Y así nos quedó nuestra propuesta, este proyecto tan hermoso de reciclar un calzado, ¿sí? Con el diseño que más nos guste, con aplique de perlas, en este caso puede ser cualquier tipo de aplique, pueden cambiar de color, ahí los dejo libre su creatividad. Espero que les guste muchísimo esta propuesta, recuerden dejarme su like, compartir, suscribirse, apretar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Muchísimas gracias, bendiciones.